Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl, cuando ha muerto el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, peruano, nacido en Lima a los 80, nacido en Arequipa, perdón, el 28 de marzo de 1936. Ha muerto en Lima a los 89 años, autor de grandes obras, ¿no?, como La tía Julia y el escribidor, Conversaciones en la Catedral, etcétera. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con una persona que conoce mucho de Perú, mucho, por supuesto, también de Mario Vargas Llosa, periodista, abogado, analista internacional, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo, y también vamos a hablar del análisis que él tiene acerca de la guerra comercial de Donald Trump, que ha desatado, ¿no es cierto?, una situación muy compleja en el mundo y en los mercados financieros. Vamos a estar con eso, pero ahora nos queremos concentrar en lo que ha pasado con esta tragedia ocurrida en el Estadio Monumental. Ya fueron enterrados los dos niños que murieron, porque aquí hay una joven de 18 años y hay un niño de 12 que murieron como consecuencia de esa situación que ha ocurrido y que es parte, por supuesto, de la investigación de la justicia, pero se reabre el tema de la violencia en los estadios y si acaso lo que se ha hecho realmente ha servido para contener esa violencia que muchas veces está asociada a barras bravas, que algunos dicen también están asociadas a su vez al crimen organizado. Y quien ha trabajado en este tema, quien ha legislado para darle mayor seguridad a los estadios, es precisamente nuestro siguiente entrevistado, el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. No, gracias a ustedes por la invitación. Senador, ¿qué es lo que usted observa que aquí pasó para que terminemos lamentando la muerte de estos dos jóvenes? Y acá lo que hay que entender, a mi juicio, Mirna, es que las barras bravas son una expresión más del crimen organizado. Esto yo lo sostuve desde el año 2023, cuando aprobamos la nueva ley que le dio mayores atribuciones tanto a las policías como a los fiscales para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico. Es que había que tratar a las barras bravas como crimen organizado por los delitos conexos que estaban asociados a las barras, a los piños, a estas facciones dentro de las barras. Estamos hablando de homicidios, algunos de ellos que están siendo investigados por el Ministerio Público, secuestros, extorsiones, eh, y en su momento, claro, se me trató por algunos de exagerado. Por eso yo quiero valorar que por primera vez un ministro de Estado, el nuevo ministro de Seguridad, Luis Cordero Vega, hable de crimen organizado, porque efectivamente nos estamos enfrentando a eso. Ahora, ¿qué permite utilizar las herramientas de la nueva ley? Primero, la aplicación de penas efectivas, ¿no?, que es lo que se hizo en Inglaterra, porque las penas de crimen son penas superiores a 5 años y un día. Y en segundo lugar, Mirna, las técnicas especiales de investigación que permite la nueva legislación. Vale decir, utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, poder interceptar conversaciones telefónicas. eh, Creo que eso es fundamental, y también exigirle al organizador del espectáculo que por fin pueda invertir en tecnología. Esto mismo lo venimos hablando desde el año 2010, 2011, cuando se creó el plan Estadio Seguro. Yo recuerdo que Matías Eguiguren, un profesional muy exitoso, fue encomendado por el gobierno del presidente Piñera para hacer un informe. Él viajó a Inglaterra. Yo me reuní con él. Era un informe muy completo de todo lo que había que hacer en materia de seguridad en los estadios, estoy hablando de 15 años atrás. Utilización de torniquetes, cámaras de reconocimiento facial, control biométrico. Pero Chile venía saliendo de un terremoto, entonces no podía el Estado hacer esa inversión. ¿Qué es lo que se hizo? Se le pidió a los clubes, ¿no?
entendiendo que son sociedades anónimas, que en estricto rigor tienen fines de lucro, que han tenido excedentes, como los que recibieron con la venta del canal del fútbol, que pudieran invertir parte de sus excedentes en utilizar esta tecnología, que es fundamental, primero para evitar las avalanchas humanas. El informe Taylor en Inglaterra se hace a partir de la tragedia del Liverpool en la final de la Copa UEFA, por allá, por el año 85, y después la tragedia de Hillsborough el año 1989. Entonces, todas las recomendaciones del informe Taylor están plenamente vigentes. Hay algunas que son difíciles de aplicar a nuestro país, por ejemplo, que todos los asientos sean individuales, numerados, de manera de identificar a la persona que produce un desmán. No es la realidad de muchos estadios en Chile, pero ahí hay una base de lo que se tiene que hacer. Claro. Ahora, ¿qué pasó entonces? Usted dice que los clubes, básicamente, ¿no es cierto?, no, digamos, no pusieron la tecnología a disposición para mejorar la seguridad de los estadios. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué se producen estas avalanchas humanas, estos reventones, que incluso son anunciados por las redes sociales? O sea, un mínimo de sistema de inteligencia permite prever este tipo de situaciones. Porque son gente o que no tiene entrada o que han sido afectadas por el derecho de admisión que le dimos a los dirigentes en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. Hoy día el organizador del espectáculo tiene todo el derecho a aplicar el derecho de admisión, incluso sin sentencia judicial. Basta que conste que una persona ha provocado hechos de violencia para que se incorpore en un código, el código 102, esa persona no puede entrar al estadio. Entonces, muchas veces los afectados provocan estos reventones. Obviamente, un guardia de seguridad con poca preparación, a propósito de la nueva ley de seguridad privada, no puede contener estas avalanchas humanas, estaría poniendo en riesgo su propia vida. De ahí la importancia del torniquete, como existen muchas recitales, muchos espectáculos y en algunos estadios para partidos de fútbol, porque es el torniquete el que habilita el ingreso del asistente una vez que exhibe su cédula de identidad y se ha verificado que no tenga provisión de acceso. No puede ser, no puede haber una contención humana, porque obviamente frente a una avalancha eso va a fracasar. Ya, ¿y por qué? Porque uno diría, a ver, no sé cuánta inversión implica poner torniquetes, o sea, ¿por qué eso no se ha hecho? ¿Ha habido negligencia de su parte, un descuido, un creer que esto ya estaba bajo control? Bueno, el fútbol ha estado pidiendo sucesivas prórrogas, por ejemplo, en la entrada en vigencia del control biométrico. Lo recordaba el ministro Cordero. El control biométrico es fundamental porque es la única manera de garantizar que la persona que ingresa a un estadio no tiene provisión de acceso, ¿no? Hay un instrumento que es el Registro Nacional de Hinchas que yo mismo he promovido en una indicación que lamentablemente se rechazó en la Comisión de Deportes del Senado 4-0 por senadores de gobierno y oposición. Yo creo que no se entendió bien el sentido del Registro Nacional de Hinchas, pero igual ese registro el fútbol lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tienen el derecho de admisión por ley y porque hoy día tenemos una ley de protección de datos personales que, como sabemos, Mirna, Ujú. permite, bajo el consentimiento de quien ingresa a esa base de datos, cuando cualquiera de nosotros compra una entrada, puede consentir en la utilización de nuestros datos personales por razones de seguridad. Eso se llama el principio de finalidad de la ley de protección de datos personales. Eso se puede hacer. De hecho, la NFP empezó a implementarlo bajo un plan piloto y esto hoy día podría estar vigente. De hecho, Pablo Milat anunció que ahora va a ser obligatorio en todos los partidos de primera división. Bueno, eso se debió hacer hace mucho tiempo. Claro, ahora usted dice algo que es muy, digamos, lógico. ¿Cómo va un guardia dentro del estadio a contener esta violencia? Entonces, ¿eso implica que debieran volver carabineros al interior de los estadios? Bueno, lo que pasa es que es muy importante la pregunta, Mirna, porque nos permite derribar un mito. Carabineros nunca se ha ido de los estadios. La ley nunca sacó a Carabineros de los estadios, como piensan algunos. Lo que pasa es que Carabineros tiene recursos humanos muy limitados y Carabineros tiene que enfrentar la seguridad en los barrios, el crimen organizado, el narcotráfico.
Entonces, el contingente que destina Carabineros a los estadios por razones operativas, la propia institución define que esté en el perímetro exterior del estadio, como de hecho ocurrió ese día de la tragedia en el Estadio Monumental. Carabineros estaba fuera del perímetro del estadio. Después, claro, muchos echaron de menos a Carabineros que hubieran podido ingresar y hubiese sido lo ideal cuando se rompe el acrílico, ¿no es cierto?, del Estadio Monumental por parte de estos delincuentes. Entonces, es una decisión operativa. Como Carabineros tiene recursos humanos limitados, es que se le exige al organizador del espectáculo poder contratar guardia de seguridad, que conforme a la nueva ley de seguridad privada hoy día tiene mayores exigencias. Ya, pero usted diría que deben estar, o sea, porque si usted dice que hay un problema de limitación de contingente de carabineros, ¿cómo se resuelve el tema entonces? Si los guardias no son capaces, por razones evidentes, de poder contener eventuales actos de violencia como lo ocurrido este jueves pasado. Primero, cumplir con las exigencias de la nueva ley de seguridad privada. Ya se dictó el reglamento, esa ley está vigente y fue pensada, entre otras cosas, para los espectáculos masivos. Eso significa guardias mejor preparados. Y eso significa que la labor de carabineros tampoco se sustituye. Insisto, en términos operativos, Carabineros ha determinado que con los recursos humanos limitados que tiene, con el contingente limitado que tiene, el lugar más adecuado para poder ejercer las labores de prevención y de seguridad es en el perímetro exterior del estadio. Y ahí es importante establecer varios anillos de seguridad. Antiguamente, cuando uno iba al Estadio Nacional, el primer control era prácticamente en la avenida Irarrázaval. Entonces, es muy importante tener anillos de seguridad. La persona que ingresa al estadio es porque ya ha sorteado 3 controles. Y lo ideal es que esos controles sean no a través de una contención humana, una señora que puede tener la mejor voluntad, que oficia de guardia de seguridad, que le pide el carnet de identidad a la persona, sino que para contener estos reventones, estas avalanchas humanas, tienen que ser torniquetes Claro, es mecánicos. que yo, exacto, porque fíjese que, a ver, estos reventones también se han visto en espectáculos de música, por ejemplo, Daddy Así. Yankee. Exactamente. Ahora, si le entiendo bien, usted lo que está diciendo entonces, que si se respeta la ley, no es necesario legislar una nueva ley, que con lo que hay, habría que, primero que nada, que los clubes, ¿no es cierto?, implementen mayores sistemas tecnológicos de seguridad y que haya más anillos que permitan entonces generar una mayor seguridad externa. Y con eso bastaría, dice Efectivamente. usted. Hoy día el organizador del espectáculo tiene todas las atribuciones, la autoridad y las policías y el Ministerio Público, esto yo lo he conversado con el Ministerio Público, tiene todas las atribuciones para enfrentar esto como crimen organizado, utilizar técnicas especiales de investigación, pero sigue habiendo una impunidad inexplicable. Piensa usted que jugaba Coquimbo Unido con La Serena hace una semana en mi región, fue vandalizado un vehículo de carabineros. Carabineros detuvo a 7 individuos, los puso a disposición del juez de garantía y el juez de garantía los liberó y no determinó ninguna medida cautelar, o sea, ni siquiera arresto domiciliario, nada. O sea, también es muy importante que todas las instituciones puedan trabajar en conjunto, entender que nos estamos enfrentando a un crimen organizado. Sin perjuicio de eso, hay un proyecto de ley que viene de la Cámara que ayuda a especificar algunas cuestiones. Yo mismo he promovido que el Registro Nacional del Hincha esté establecido por ley, aunque yo sostengo que ya tienen las facultades el ente rector del fútbol para poder establecer un registro nacional del hincha, se especifican medios tecnológicos, el control biométrico, el reconocimiento facial, pero ya la ley alude a medios tecnológicos en general para controlar el acceso. Cuando nosotros aprobamos la ley, no quisimos casarnos con una tecnología en específico, porque la tecnología va variando, va evolucionando, por eso hablamos de medios tecnológicos en general. Claro, senador, para terminar este tema, hay no pocos expertos en políticas públicas del deporte que señalan que aquí se cometió un error. ¿En qué sentido? En que se metió a todas las barras, primero que nada, en un mismo saco. O sea,
a ver, hablaba con un experto de la Universidad de Santiago el otro día que me decía, estamos de acuerdo que aquellos que cometen delitos, ¿no es cierto?, tienen que ser apartados, por supuesto, pero ¿cuál es el problema? Dice él, que lo que empezó a ocurrir es que estos grupos, finalmente desechados por el Estado de alguna forma, fueron captados o coaptados por el crimen organizado y por el narcotráfico. ¿Cómo ve ese punto? Lo que pasa, claro, podemos hacer un análisis sociológico muy profundo. Podemos hablar, por ejemplo, de los miles de jóvenes que salieron del sistema escolar durante la pandemia y por eso el programa de reactivación educacional, por eso hoy día el servicio de protección especializada de la niñez. Pero la lógica es tratar a todos los asistentes a los espectáculos deportivos como iguales. Eso es muy importante. Pertenecer a una barra no puede significar un estatus de privilegio frente a otros hinchas que pagan su entrada, el socio que está con su cuota al día. No puede ser que una persona por pertenecer a una barra, por muy inocente que sea, le dé un lugar de privilegio, porque antes estas personas accedían a entradas de cortesía por parte de los dirigentes. Si los dirigentes no les entregaban las entradas, los amenazaban, cuestión que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces, es muy importante tratar a todos los asistentes del espectáculo profesional eh, por igual, porque de lo contrario, hay un grupo de personas violentas, si no se determinan esas responsabilidades individuales, si no se les reconoce, no se les aplica el derecho de admisión, no se aplican las penas eh, correspondientes a esos delitos, terminan pagando justos por pecadores. Yo pienso mucho en los 45.000 personas que tenían entradas compradas al Estadio Nacional, hinchas de la Universidad de Chile, que iban a ir al clásico Colo-Colo. Muchos de ellos venían de regiones y se suspende el partido. Yo entiendo que si hay un informe de Carabineros, se tiene que suspender, pero había un pseudo vocero de un piño de la Garra Blanca diciendo en todos los canales de televisión a rostro descubierto que el partido no se podía jugar. Entonces, yo creo que acá las señales son muy importantes. Y la señal tiene que ser aplicar las sanciones que correspondan a quienes provocan hechos de violencia y también sanciones económicas a el organizador del espectáculo que no emplea todas las medidas de diligencia. Eso está establecido en la actual ley. Nosotros establecimos que son solidariamente responsables los clubes organizadores y los representantes legales de esos clubes cuando no se han empleado todas las medidas de seguridad. Perfecto, conversamos a esta hora con el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, cambiemos de tema. Quiero preguntarle por, a ver, la situación hoy día respecto de su partido, toda vez que no ha logrado constituirse en todo el país y por lo tanto Jimena Rincón, la presidenta, no tiene opciones, ¿no es cierto?, de participar en una primaria con Chile Vamos. Ella ha dicho que si no construimos con Chile Vamos un programa compartido y una lista parlamentaria que impulse esa agenda, vamos a ir a la primera vuelta. ¿Usted está de acuerdo con ella? Por supuesto, hay una resolución del Consejo General de Demócratas de principios de marzo que estableció dos acuerdos. Primero, que Jimena Rincón es la candidata presidencial de Demócratas. Segundo, que vamos a explorar acuerdos con otros partidos que no pertenezcan a los extremos. Ella lo ha ejemplificado muy bien, que no sean ni antivacunas ni que defiendan dictaduras. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que generar acuerdos que le den gobernabilidad a Chile. En ninguna parte de esa resolución del Consejo General de Demócratas en marzo se habló de primarias y en ninguna parte se habló de Chile Vamos, sino que el mandato a la directiva es explorar acuerdos con todas las otras fuerzas políticas que no pertenezcan a los extremos. En el caso de Chile Vamos, efectivamente, se necesitan tres acuerdos. Un acuerdo programático, qué le vamos a ofrecer al país como propuesta para que Chile vuelva a ser un país seguro, próspero, que crezca. Segundo, un acuerdo parlamentario que tampoco se ha producido y un acuerdo presidencial. Y mientras ello no se produzca, obviamente que la candidatura de Jimena Rincón siga adelante. Ella está recorriendo el país. Efectivamente, nos falta por constituirnos en tres regiones: la región de Magallanes, los ríos, los lagos. Hemos estado viajando y seguiremos viajando a esas regiones,
Pero la fecha más importante es junio para poder tener la posibilidad de inscribir candidatos a parlamentarios, particularmente en esas tres regiones en junio, porque probablemente con la reforma al sistema político, al igual que todos los partidos, vamos a necesitar elegir 4 o 5 parlamentarios para poder seguir existiendo como partido. Y el mismo desafío tiene Bópoli, tiene Amarillos, tienen los liberales, el PPD y varios partidos que están en ese umbral, ¿no?, de votación. De manera tal que nuestro objetivo sigue adelante. Jimena Rincón es nuestra candidata presidencial y efectivamente estamos haciendo un esfuerzo en esas tres regiones, no con miras a ir a una primaria con Evelyn Matei, sino que con miras a tener candidatos a parlamentarios, buenos candidatos a parlamentarios en esas tres regiones. Ya, entonces, si le estoy entendiendo, cuando usted habla de antivacunas, se refiere directamente a Johannes Kaiser, y cuando habla, dice usted, de defender una dictadura, se refiere a la candidata ya del Partido Comunista, Janet Jara, que no se definió, digamos, porque Cuba fuera una dictadura, ¿no? Así es. Y por Ya. eso, en nuestro acuerdo del Consejo General, nosotros decimos expresamente que descartamos cualquier acuerdo con los extremos. Pero eso abre la posibilidad también a acuerdos con otras fuerzas políticas que están cerca del centro. Ya, pero espéreme, porque ahí también está José Antonio Cast. José Antonio No, Cast, no vamos a decir que es moderado. Entonces, no, nosotros consideramos a José Antonio Caz dentro de los extremos, consideramos al Frente Amplio del Partido Comunista dentro de los extremos, y lo hemos dicho claramente. ya, pero para entenderlo bien, porque usted sabe que la candidata Matei, que todavía figura, por supuesto, en la pole position, ella, en las encuestas, ella ha tratado, y lo sigue diciendo, ¿no?, en una entrevista este fin de semana, de una amplia primaria con estos sectores. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ustedes van a llegar a un acuerdo parlamentario si la candidata de Chile Vamos está disponible para tener un acuerdo con estos extremos? Bueno, por eso no hemos llegado a acuerdo, pues nosotros hemos sido claros que no vamos a pactar con los extremos. Ya, entonces, si que llegado el caso, ellos llevaran listas parlamentarias únicas con Cast y con Kaiser o los partidos respectivos, ¿ustedes no serían parte de esa negociación? No seríamos parte de esa negociación, no vamos a hacer Ya, ningún acuerdo con los extremos. Creo que a Chile no le hizo bien tener que elegir hace 4 años entre José Antonio Kaz y Gabriel Boric, porque hay un electorado de centro que es mayoritario en Chile que no tuvo una oferta presidencial. Y yo creo que es muy importante darle a la ciudadanía mayores opciones. Y en ese sentido nosotros tenemos absolutamente descartado cualquier acuerdo con los extremos. ya, pero le pregunto, esto de ir a primaria, o sea, perdón, esto de ir a primera vuelta, eh, parece más bien, o sonaría, ¿no?, como una suerte de, le voy a preguntar, entre comillas, una presión a Chile Vamos para decir, ya pues, aquí estamos disponibles para trabajar juntos, pero si ustedes nos obligan, de nuevo, digo, ¿presión para qué? ¿Para lograr esa lista parlamentaria más que una convicción real de ir a primera vuelta? Es que no le estamos hablando de Chile Vamos, le estamos hablando a nuestro electorado. Fíjese que en las comunas donde demócratas y amarillos competimos en las elecciones municipales, a pesar de las enormes dificultades que significaba no estar constituido en todas las regiones, inscribirnos muy encima de la elección municipal, sacamos un 7,5% de los votos. Hay un electorado también de la democracia cristiana que está desencantado por esta decisión de ir con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Alberto Undurraga ha estado bastante solo en su Ujú. anuncio de hacer una primaria paralela con el socialismo democrático, sin el Partido Comunista, sin el Frente Amplio, y más bien los parlamentarios de la democracia cristiana le quitaron el piso a Alberto Undurraga. Entonces nosotros vemos que hay un electorado de centro que hoy día está huérfano de representación, que está buscando un nuevo liderazgo, y nosotros estamos apuntando a ese liderazgo con Jimena Rincón. Esta semana está dando a conocer sus propuestas programáticas, está recorriendo el país. eh, Sabemos que 2 o 3 meses es una eternidad en política, hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Yo ayer miraba la encuesta CADEM, cómo bajó Carolina Toá después de su proclamación.
una cosa bien llamativa. Entonces, esto es muy dinámico, Mirna, y nosotros creemos que hay que tener la convicción, efectivamente, de recorrer el país, ir a buscar ese electorado de centro que no quiere a los extremos. Claro, solamente yo sé que se tiene que ir, lo suelto de inmediato, senador, pero cuando usted dice que le llama la atención por qué bajó Carolina Toá, ¿cuál es su interpretación? No, obviamente que ella era la única carta del oficialismo, probablemente por eso marcaba más en la encuesta. Va a haber una disputa muy cerrada con Janet Jara, con Gonzalo Vinter, pero si gana el Partido Comunista al Frente Amplio esa primaria del oficialismo, con toda la capacidad de movilización y convocatoria que tiene el Partido Comunista del Frente Amplio, eh, yo creo que con mayor razón hay que entregarle una alternativa de centro a ese electorado, que es un electorado que de alguna manera admira lo que fueron los gobiernos de la Concertación y que no se siente representado por el giro a la izquierda que ha tenido muchas veces el socialismo democrático. Ya, senador Matías Walker, senador de Demócratas por la región de Coquimbo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que estén Que muy tenga bien. buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile interpretan a Mozart en Semana Santa, este martes 15 y jueves 17 de abril a las 19:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile, ubicado en Providencia, 43 Metro Baquedano. Adquiere tus entradas en ticketplus.cl, no te lo pierdas. Y además los invitamos a inscribirse al nuevo newsletter del Mostrador, Aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con José Rodríguez Elizondo, periodista, abogado, analista internacional, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021. Vamos a entrar de lleno en toda la reconfiguración geopolítica que ha marcado la segunda era de Donald Trump, pero particularmente después de la guerra comercial. Él ha escrito una interesante columna en nuestro medio señalando que no todo comenzó con Trump. Ha dicho, estamos inmersos en un momento de inflexión global que muestra dos escenarios principales. En uno, dice, están los gobernantes de Estados Unidos y Rusia defendiendo los límites de su complicidad. En otro, Xi Jinping exhibiendo su musculatura ante Taiwán. Vamos y volvemos. En